vamos a empezar. Entonces, tenemos los alcances de la investigación y en esta ADA 4 que corresponde a este tema, vamos a hablar de estos 4 tipos de alcances que son muy importantes para que ustedes puedan establecer los límites conceptuales y metodológicos de su proyecto de investigación. ¿Y por qué tenemos que especificar cuál es? ¿O cómo es que vamos a identificar cuál es? Esto es a través del planteamiento de su pregunta de investigación y de sus objetivos. Acuérdense que los objetivos siempre van a ser nuestra guía para realizar el desarrollo de nuestro proyecto de investigación y lo mismo va a suceder con los alcances. Entonces, tenemos que los 4 alcances son los estudios exploratorios, los descriptivos, los correlacionales y los explicativos, ¿ok? Entonces, en este tipo de, permítanme, de alcances, se sigue un orden, ¿sí? Este orden es conforme el desarrollo que lleva lo que va a tener como alcance a fin de cuentas mi proyecto de investigación. Y puede ser que mi proyecto tenga un alcance solamente, o puede ser hasta 2 o incluso 3 tipos de alcance. Todo depende de qué tanto estoy abarcando en mi investigación, ¿sí? En lo que me planteé como objetivo para desarrollar mi proyecto. Entonces tenemos que es primero los estudios exploratorios, posteriormente los estudios descriptivos, luego los correlacionales y los explicativos. Los estudios exploratorios, como su nombre lo dice, es cuando no se conoce mucho de un tema o ha sido muy poco estudiado, ¿sí? Explorar o coexploratorio, como lo dice su nombre, es cuando vamos a examinar un tema o problema de investigación, ¿sí? Es decir, cuando en un tema no se ha abordado para nada o se ha abordado muy poco. Cuando digo que se ha abordado también muy poco, significa que hay muy poca información acerca de este, o no se han abarcado de manera, se ha abarcado solamente de manera muy general y no se han abarcado otros puntos de manera más particular, o se ha hecho mucho en otros países, pero no en el nuestro, por ejemplo, y continúa siendo un estudio exploratorio. Por ejemplo, ayer les mencionaba a sus compañeros que un clarísimo ejemplo de estudio exploratorio es precisamente esta enfermedad conocida como COVID-19. Este virus, del cual no sabíamos nada hasta que pasó de un animal a un humano, pasó como tipo zoonosis. Hay quienes mencionan que salió de un laboratorio, hay quienes mencionan que de un animal este virus logró pues transmitirse a un humano por lo que se conoce como zoonosis, y es cuando comenzó a desarrollarse este virus en cada ser humano, y el contagio fue tan rápido que después que pasó de ser una epidemia a una pandemia, ¿sí? Entonces, alguien tiene su micrófono encendido, chéquenlo porque se escucha mucho ruido. Y posteriormente vino una serie de cuestionamientos de cómo es que se originó este virus, cómo nos contagiamos, cuál es la estructura del virus para poder pues degradarlo, llegar a su ADN, llegar a su RNA y poder deshacer el virus. Llegó posteriormente una serie de estudios sobre cómo podernos proteger, porque este virus corrió demasiado rápido a nivel mundial. Se desarrolló muy rápido y se propagó a nivel mundial demasiado rápido.
Entonces, las investigaciones no pararon y es el momento en el que no se conocía nada a que se comenzó a hacer investigaciones. A esto se conoce como exploratorio, ¿sí? Que pasamos de cero, de no saber muy poco de él, porque bueno, es primo, hermano, pariente de la influenza, y sí se sabe, o sea, tiene más conocimiento de la influenza, pero muy poco de este virus. Y ya posteriormente nos comenzamos a informar y saber que este virus tiene una capa o una lipoproteína muy delgada que podía deshacerse fácilmente con lavarnos correctamente las manos, con jabón, con desinfectantes, incluso aunque no es una bacteria, con antibacteriales, ¿sí? Porque su capa es que proteja este virus, pues es muy delgada y pueden penetrar fácilmente a su ADN y degradarlo. Sin embargo, salieron otros estudios donde mencionaban incluso el tiempo que pasaba este virus en metal, en papel, en la ropa, en los diferentes artículos que nosotros utilizamos diariamente, el cómo a través de las goticas de saliva nosotros contagiábamos a otras personas, qué tipo de cubrebocas eran los más viables, saliendo los KN95 como los que son los que protegen mejor en comparación con otros, en fin. Comenzaron a salir una serie increíble de artículos de todo tipo, desde lo que viene siendo la genética de viral, desde lo que viene siendo el tiempo de vida del virus, sobre la creación de vacunas, que si la rusa, que si la china, que si la de Reino Unido, Estados Unidos, etcétera. Y todo esto nuevo se conoce como estudio exploratorio. Ahora, todo lo demás que venga, todos los demás estudios que deriven de estos, también siguen siendo exploratorios porque son cosas nuevas que se van descubriendo ante algo que nosotros ni imaginamos que pudiera pasar, ni que existiera un virus como este que pudiera propagarse tan rápido. Entonces, cuando es un tipo de investigación que apenas se está desarrollando, de la cual se conoce nada o muy poco, son estudios exploratorios. Maestra, sí, pero sí hay artículos, ok, ¿tu artículo dónde es? Pues en Estados Unidos se está estudiando mucho acerca de, por ejemplo, la enfermedad de Lyme o la bacteria Borrelia burgdorferi, que es la causante de la enfermedad de Lyme. Hay muchísima información en Estados Unidos, hay muchísima información en Europa y Asia, pero en México hay muy pocos artículos referentes sobre esta bacteria. Norte y centro hay en total como unos 11 artículos. En nuestro estado no había absolutamente nada de información y por lo tanto nuestro estudio es del tipo exploratorio, porque sí hay información, investigaciones en otras partes del mundo, pero en nuestro estado prácticamente no había nada, pero de verdad nada, ¿sí? Entonces, ese es de tipo exploratorio. Y tienen que identificar, de acuerdo también a lo que han leído, cuántos artículos hay. No vayan a caer en el error de que por no haber buscado bien, digan, mi estudio es exploratorio, porque luego me pongo a revisar y resulta que sí hay bastante información y en lo absoluto es exploratorio su alcance. ¿Ok? Muy bien. Otro tipo de investigación es el estudio, otro tipo de alcance son los estudios correlacionales. Aquí, la finalidad o el objetivo de este alcance es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables dentro de mi muestra o contexto en particular. Es decir, si ustedes ya identificaron que en su artículo están haciendo la comparación entre variables, muy seguramente su estudio es del tipo correlacional. Entonces, en este tipo de alcances,
La utilidad principal de este tipo de estudios es saber cómo se pueden, cómo se desarrollan o cómo se relacionan estas variables, ¿sí? Es decir, si voy a estar haciendo, repito, el mismo ejemplo con el que empecé, una comparación entre fertilizantes, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Si hay relación en sí, sí, no tiene ninguna relación el que yo haya utilizado humus, a diferencia de una composta de residuos orgánicos urbanos, o de casa, domésticos, perdón. Y si hay relación en cuestión del crecimiento de la planta, o definitivamente no lo hay, si uno es mejor que otro. Entonces, aquí, desde sus objetivos podrían notarlo, si es un alcance correlacional. Si mi objetivo es determinar si el fertilizante a base de humus de lombriz es efectivo para el crecimiento del capsicum chinense o chile habanero, mi otro objetivo es determinar si es efectivo la composta a base de residuos orgánicos domésticos para el crecimiento de la capsicum chinense. Entonces podré identificar si realmente es efectivo. A ver, chicos, permítanme. Listo, perdón, chicos. Ok, entonces ustedes pueden identificar si hay una relación entre en sus variables o no. Para eso es el alcance correlacional, ¿sí? Entonces, ya vimos que está el exploratorio, que es estudios nuevos o de lo que se ha hecho muy poco o casi nada, y los correlacionales para realmente conocer el grado de relación, de asociación de mis variables. Posteriormente tenemos los estudios descriptivos y los explicativos. Aguas con esto. Tienden a confundir descriptivo con explicativo. Pero les voy a poner un ejemplo que les va a ayudar a que ustedes puedan analizar mucho mejor e identificar mucho mejor estos dos tipos de alcance. Para empezar, los estudios descriptivos describen, detallan, categorizan fenómenos, situaciones, contextos, sucesos, y detallan cómo son y cómo se manifiestan y buscan especificar propiedades, características, perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Y de acuerdo a Hernández Sampieri, estos sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar los estudios descriptivos en sí, son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En pocas palabras, los estudios descriptivos mencionan todas las características de un grupo, si estoy trabajando con un grupo de individuos, ya sea de cualquier especie, humanos, de tipo animal, de tipo plantas, incluyendo microorganismos. Sirve también para, en pocas palabras, mencionar todo aquello que yo estoy observando. Y si se dan cuenta, es lo que les mencionaba con la bitácora. En la bitácora nosotros describimos perfectamente bien qué estoy observando, tamaño de mi planta,
cómo se ven las hojas, tiene flor, no tiene flor, de qué color están, estoy viendo que sus raíces no se están desarrollando, etcétera. Estoy describiendo. Por su contraparte, los estudios explicativos responden por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se centran en explicar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se manifiesta este o por qué se relacionan las variables. ¿Cuál es el punto importante aquí? La pregunta, ¿por qué? ¿Sí? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es que se da tal fenómeno? Es explicar el desarrollo de, ¿sí? Entonces, si yo les digo, vamos a hacer un estudio sobre un fenómeno atmosférico. Y lo que les comentaba el día de ayer a sus compañeros es que a mí me gustan mucho estos fenómenos atmosféricos de tipo tornados, huracanes, tormentas, todo este tipo de combinaciones de aire frío y de masas de aire caliente, el movimiento de rotación, todo esto es muy interesante. No lo que causan, pero sí es muy interesante la formación de estos fenómenos y cómo han aumentado con el paso del tiempo gracias a que ha aumentado el calentamiento global por nuestra causa. Si yo les digo, explíquenme el fenómeno de un tornado. Entonces, ustedes tendrían que mencionarme cómo se forma un tornado, ¿sí? Un tornado se forma por la fuerza también de la gravedad, de la rotación de la Tierra y el choque de masas de aire frío con masas de aire caliente, ¿sí? Y la presión atmosférica. Me están explicando el por qué y el cómo se forman. Este es un alcance explicativo. Si yo les digo, descríbanme un tornado, pues puede ser una forma muy delgada, cilíndrica, en forma de cono, puede ser muy ancha, muy grande, que puede abarcar kilómetros, los hay de muy rápido movimiento, hay unos de color oscuros, hay unos de color más gris, muy ruidosos. Me están describiendo de forma física y general cómo es el tornado, no cómo ocurre, ni cómo se desarrolla, ni cómo se produce, ni cómo se da. Si les digo, explíquenme sobre la miel. Bueno, la miel se da en el proceso en el cual las abejas toman polen y posteriormente, en sí, la miel es el vómito de una, por decirlo así, el vómito de una abeja y es así biológicamente como se va produciendo. Ok, descríbame la miel. Pues hay de varios colores, los hay más claros, los hay más oscuros, eso depende de la estacionalidad, del tipo de flor, etcétera. Me están describiendo el sabor, es muy dulce, se siente bastante pues pesado al paladar, bla, 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 bla. Esa es la diferencia entre describir y explicar, ¿sí? Si les digo, explícame el fenómeno del nacimiento. Pues esto se da primero cuando se une un óvulo y un espermatozoide, entonces se hace la combinación de el ADN de estos dos para dar lugar a un individuo, el cual se va formando a través de la división celular de una mórula, gástrula, blástula, sucesivamente, y hasta formar un feto, y del feto un organismo que va desarrollando extremidades, tejidos, órganos, bla, 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 etc. Me explicaron. Ahora, descríbanme. Bueno, el fenómeno del nacimiento se da cuando un organismo pequeño, bien desarrollado ya, que no tiene la suficiente todavía el movimiento, bla, o sea, ustedes están describiéndome en sí solamente lo que significa el momento de un nacimiento, ¿no? Pero no todo el desarrollo biológico que vendría siendo la explicación más profunda del por qué. ¿Sí me entendí?